Bendiciones y salud a toda la audiencia de nuestro canal Tecnología Divina y de este su espacio Cápsulas del Reino. Muy bien, Reyes, continuamos avanzando en este proyecto, pero antes de continuar con el tema que ya está en desarrollo, ya está en curso, quiero recordarles que les habla desde la ciudad de Maracaibo, Venezuela para el mundo, su amigo y maestro en la plenitud del reino, Miguel Faría, que se complace estar nuevamente por acá y tengo el gusto y la alegría de continuar en este proyecto, pasando por encima de las dificultades, de los problemas y adversidades, y aquí estamos triunfantes, ¿ok? Para continuar con este proyecto, para seguir contribuyendo a que muchos puedan abrir los ojos de su entendimiento y otros continúen esa carrera que yo sé que ya está en desarrollo. Ok, hoy vamos a darle continuidad a un tema que hemos titulado Tecnología Divina Fase 3. Es una dimensión de análisis en el cual estamos tocando temas varios o varios temas. En esta oportunidad estamos hablando de lo que son las conexiones divinas. Y hemos estado revisando por dos ocasiones o en dos oportunidades una palabra que es la palabra del griego hipersinagoga, que se tradujo en algunos pasajes de la Biblia, como por ejemplo en Hebreos capítulo 10, verso 25, se tradujo como congregarnos. Luego en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1, se tradujo como reunión. Y ahora vamos a analizarlo en otro pasaje donde aparece la misma palabra, donde se traduce como juntar. Y para ello entonces yo le voy a pedir por favor que vaya a sus Biblias. Es un tema netamente escritural, al capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, versículo 31. Leemos el 30 para más o menos agarrarle sentido a lo que vamos a analizar. Mateo 24, verso 30, especialmente el 31. Dice así: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Aquí viene el pasaje, que es el que vamos a analizar especialmente, verso 31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos desde los cuatro vientos, o los cuatro ángulos de la tierra, desde un extremo del cielo hasta el otro extremo. Muy bien, continuando en la misma línea y en la misma frecuencia con lo que es el tema de las conexiones divinas, porque básicamente eso es lo que esta palabra episinagoga o hipersinagoga implica. Nos habla de conexiones divinas, debo decir. Recuerda que cuando la palabra hiper antecede una palabra, le está dando un sentido superior, está magnificando o maximizando el sentido que esa palabra tiene sin la preposición antecediéndole. Ya lo vimos como por ejemplo en Hebreos capítulo 10, verso 25, no voy a entrar en el tema, usted puede accesar a ese pensamiento o a esa, digamos, cápsula entrando al canal. En la primera cápsula, allí lo puedes revisar. Lo mismo ocurre cuando aparece
en el pasaje de 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1. Le dimos la aplicación en el texto y luego en el contexto. Y ahora estamos revisando otro pasaje bien interesante. Ahora, ¿qué se nos ha dicho de este pasaje cuando Cristo dice expresamente: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro? Hay muchos que le han dado una interpretación totalmente literal, por ende, una aplicación literal. ¿Qué se nos ha dicho hasta ahora con respecto a este pasaje? Bueno, lo que se ha dicho es que estos ángeles son ángeles literales, son seres espirituales que Él envía y que supuestamente cuando ocurra la gran tribulación, esto es lo que se ha dicho hasta ahora, ¿ok? No es la posición que vamos a fijar, solo lo que se ha dicho hasta ahora sobre el pasaje. Entonces estos ángeles van en busca de todos los escogidos de Dios en los 4 puntos cardinales del planeta o los 4 ángulos de la Tierra, y escogerán o tomarán, no sé de qué manera lo harán, a todos y cada uno de sus escogidos para reunirlos, para juntarlos, ¿ok? Eso es lo que se ha dicho hasta ahora. Eso es lo que se conoce como el tema o el sistema dispensacional. Pero se está violando, obviamente se está violando un lenguaje acá que es el lenguaje profético que está usando Cristo. Número 2, se está violando también la tipología hebrea, donde hay figuras de dicción, donde hay palabras o expresiones que pertenecen a lenguajes que eran bien conocidos y bien familiarizados, o en los que estaban bien familiarizadas las audiencias, que al momento de escucharlos ellos relacionaban correctamente con lo que se estaba queriendo decir y no lo que literalmente la expresión dice, que es lo que muchos han hecho. ¿Me explico? Ahora, lo primero que quiero que entiendas como punto principal en este análisis es que la palabra ángeles allí, del griego ángelos, significa o implica mensajeros. ¿Ok? Eso es lo que implica la palabra. Es decir, no hay un ser, una persona que se llame ángel en el cielo. Es un adjetivo que describe la función de alguien o algo en cuanto a llevar un mensaje, en cuanto a notificar una noticia, un mensajero. ¿Me explico? Tú eres un mensajero. Si tú estás comunicando este mensaje, esta gloria, plenitud a otras personas, por supuesto que tú te estás convirtiendo en un ángel. Y es muy importante esclarecer en este momento es que la palabra ángel en las escrituras mayormente implican hombres, seres humanos, mayormente. Y en este pasaje lo que se está hablando justamente es de esa actividad, de ese rol que los hombres durante el primer siglo, los designados por Cristo a cumplir esta función de mensajeros, ejercieron. En otras palabras, lo que está hablando aquí Mateo con respecto de que Cristo enviaría sus ángeles, se está refiriendo exactamente a lo que Pablo dijese en Efesios capítulo 4, versículo 11, cuando menciona a
los 5 ministerios a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, quienes tuviesen adjudicada la responsabilidad de llevar el mensaje del reino de Cristo, en este caso, al cuerpo que era su iglesia constituida, como en efecto ocurrió durante el primer siglo. Entonces es muy importante entender esto, que los ángeles que se están describiendo acá eran mensajeros, porque la palabra ángel o ángelos, repito, significa mensajeros. Y a quien se estaba haciendo referencia en este pasaje eran a los 5 ministerios que Cristo constituye después de ascendido. Cuando se sienta en el trono, Cristo regresa en Pentecostés en el Espíritu y Él constituye a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros pastores que son maestros, como dice el texto griego. ¿Qué se nos está queriendo decir con esto? Bueno, que esa función de mensajero, Cristo la comisiona y la entrega confiadamente en estas oficinas ministeriales para que ellos llevasen el mensaje del reino de Cristo y lo que era su misión desde el trono para con las naciones y para con el mundo de aquel entonces. Entonces es un punto de honor esencial, importante para entender todo este asunto. Entonces, ¿cuál era la misión? Si hemos dicho de que la meta era informar al mundo de aquel entonces que había un reino espiritual, divino, en curso, en desarrollo, teniendo los controles del cielo y la tierra, había que equipar o preparar a un pueblo para que hiciese el trabajo. Y entonces es cuando Cristo constituye a estos ministerios que harían la función angelical de mensajero. Ellos iban a buscar, iban a conseguir o en búsqueda en toda la geografía del planeta, del mundo de aquel entonces, a todos y cada uno de los que iban a conformar lo que se llamó la iglesia o el cuerpo de Cristo. Porque si hay algo en lo que debo hacer un acento, colocar un acento, un énfasis especial en esta parte de quiénes eran los componentes de la iglesia, quiénes eran los miembros de la iglesia, hay que decirlo con mucha fuerza. Todos los que conformaron la iglesia, todos los que integraron la iglesia, todos y cada uno de los miembros de la iglesia fueron escogidos soberanamente por Dios desde antes de la fundación del mundo. Y lo que estos ministerios tenían como tarea, estos ángeles, estos mensajeros, era ir en búsqueda de estos miembros, de estos escogidos. ¿Para qué? Para juntarlos, que es la palabra hipersinagoga. Lo que quiere decir es conectarlos divinamente. ¿Con quién? Con quien era su cabeza, con quien era su plenitud, como lo dice Pablo después a los colosenses, cuando le dice a los colosenses, y vosotros estáis completos en él. Es decir, la iglesia estaba completa en él. ¿Por qué? Porque él era la cabeza, la plenitud. En él estaban completos porque él era la cabeza. Entonces, ¿qué es lo que estaban logrando los ministerios, estos ángeles, llevando el mensaje? Estaban articulando esa conexión divina de reunirlos como cuerpo, porque Cristo se iba a fundir en ellos para ser un solo espíritu y un solo cuerpo y un solo Señor, como Efesios 4, verso 3, lo deja ver con mucha luz, con mucha claridad. Entonces,
Era una conexión divina lo que se estaba poniendo en desarrollo en la labor y en la misión que los 5 ministerios ejercieron durante el primer siglo. Eso está muy claro. Se necesitarían de muchas locuras para para dejar de ver esta verdad. Una conexión divina tremenda que los ministerios estarían articulando. ¿Por qué? Porque Pablo dice en Efesios 4, dice que los ministerios harían un trabajo de articulación. ¿Para qué? Para unir el cuerpo, porque así como las coyunturas unen los huesos del cuerpo para ir recibiendo sus nutrimentos, para ir creciendo, para ir desarrollándose. De esta manera los ministerios iban a hacer ese ejercicio, así como las articulaciones del cuerpo humano ejercen una actividad que le permiten al cuerpo, que es unir huesos con huesos, para permitir al cuerpo que lleven los nutrimentos hacia el resto del cuerpo, lo diseminen por todo el cuerpo y este cuerpo humano, que se usa como metáfora, pueda alcanzar su máxima expresión en cuanto a potencia y actividad física respecta. Se usa el cuerpo humano como metáfora para hablar de una actividad, pero ya ahora de carácter espiritual. ¿Por qué? Porque los ministerios iban a ser como las articulaciones. La cabeza, que era Cristo, iba a enviar los nutritivos, iba a enviar los elementos de crecimiento, desarrollo, de madurez divina, espiritual, a través de ellos, para que el cuerpo pudiese tener un crecimiento sano, pero un crecimiento maximizado, optimizado, producto de ¿qué? De su fuente, que era Cristo, que era la cabeza, que era en quien el cuerpo estaba completo. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de que la iglesia, a la postre, se convirtiese en la plenitud de Cristo para de esta manera poder manifestar su reino en toda la tierra de aquel entonces y cumplir con su misión. ¿Lo ves? Por eso es que cuando tú lees los 3 primeros capítulos del Apocalipsis, tú vas a ver que el ángel escribe al ángel que está en la iglesia de Esmirna, escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, de Tiátira, de Filadelfia, etc. Pero está haciendo referencia ¿a quién? A la función ministerial, a quienes fuesen las articulaciones espirituales para que se proporcionasen los nutrimentos y el resto del cuerpo crecer saludablemente. Ahora, no es como se ha dicho, como se ha manipulado, como se ha enseñado hoy por hoy en los círculos de lo que se hacen llamar iglesia, que no lo son, de que estos ángeles se está hablando del pastor, de la oficina ministerial del pastor. No hay una mentira más lejos de la verdad que esa. Escúcheme, usted se pone a leer la historia de los Hechos, del libro de los Hechos, usted va a ver allí que las iglesias mayormente eran pastoreadas o apacentadas por apóstoles, profetas, maestros. La oficina del pastorado se origina es un tanto después. ¿Por qué? Porque ya habían los maestros. Y la función de pastor y maestro siempre fue la misma. Con la salvedad o con la diferencia que el que era maestro en primera instancia, que comenzaba a ejercer como maestro, al poco tiempo después se desarrollaba su otra naturaleza, el mensajero, que era el pastor. Entonces eran 2 funciones en una. Entonces no se está hablando en Apocalipsis a las iglesias solamente del ministerio pastoral, se estaba hablando del liderazgo en pleno, se estaba hablando de los 5 ministerios, se estaban hablando del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor, del maestro. Igual cuando dice Hebreo, libro de los Hebreos, sujetaos a vuestros pastores, esa palabra ahí no es correcta, la palabra es a vuestros líderes, porque la función de directores, de guianza, de mentores de la iglesia,
La ejercían 5, no un solo hombre. Y esa es una vaca alazana, ese es un altar sagrado. Bueno, que la misma iglesia es un dinosaurio espiritual viviente. La misma iglesia, lo que se conoce como iglesia, es un fósil viviente, es un Jurassic Park espiritual, es totalmente ajeno a la agenda de Dios y a la verdad presente hoy. Tiene más de 2000 años de atraso. Es un mensaje para el tiempo presente totalmente invertebrado, desfasado, desprovisto de vida. Porque Dios hoy está con su reino en plenitud para con las naciones, siendo el todo en todos. Entonces, conexiones divinas. Y de esta manera culminamos esta tercera cápsula sobre el tema tecnologías divinas fase 3 y el tiempo que queda es para darle las gracias a usted y me despido de esta manera. Será hasta la próxima.